Transcripción locuendo, teoría atómica y segundo, basado en los PPTX de Flavio Gragnolati teoría atómica y, arrancamos con teoría atómica y estequiometría. Flavio Gragnolati. Química general. Esto es lo que vamos a ver hoy. Teoría atómica. Historia de la teoría atómica. Electrón. Radiactividad. Protón. Neutrón. Principio de incertidumbre. Estructura atómica. Moléculas y moléculas diatómicas. Iones. Isótopos. Alótropos. Propiedades de los átomos. Radio atómico. Radio iónico. Tabla periódica. ¿Por qué existe? Historia. Estructura. Grupos y períodos. Bloques y otras clasificaciones. Alternativas. ¿Cómo leer la tabla periódica? Relaciones de masa en reacciones químicas. Masa atómica, UMA, número de Avogadro, masa molar y molecular. Leyes ponderales, gravimétricas o estequiométricas. Ley de Lavoisier. Ley de Proust. Ley de Dalton. Ley de Richter. Ecuaciones químicas. Representación y estructura. Equilibrio. Estequiometría y balance de ecuaciones. Pureza. Reactivo limitante y en exceso. Rendimiento. Nomenclatura. Aclaraciones. Vamos por partes. Partícula puede hacer referencia a partículas atómicas. Átomo, molécula, ion, nucleón, protón, neutrón, electrón. Partículas subatómicas. Protón, neutrón, quark, neutrino, electrón, bosones, entre otros. Carga puede hacer referencia eléctrica o color. Carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Cargas opuestas se atraen. Cargas iguales se repelen. Fuerza electromagnética es la interacción entre cuerpos con carga eléctrica. Es una de las 4 fuerzas fundamentales. La importancia de la teoría atómica no puede ser exagerada. En palabras del Nobel Richard Feynman, puede considerarse la teoría más importante en la historia de la ciencia. Esto se debe a las implicaciones que ha tenido, tanto para la ciencia básica como por las aplicaciones derivadas. Es la epítome de la superación científica mediante la cooperación internacional. Isaac Newton dijo: si he visto más lejos, es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Toda la química y bioquímica modernas se basan en la teoría de que la materia está compuesta de átomos de diferentes elementos, que no pueden transmutarse por métodos químicos. La teoría atómica es una teoría científica sobre la naturaleza de la materia que sostiene que está compuesta de unidades discretas llamadas átomos. Empezó como concepto filosófico en la antigua Grecia y logró amplia aceptación científica a principios del siglo XIX, cuando los descubrimientos en química demostraron que la materia realmente se comportaba como si estuviese hecha de átomos. En 1808, el científico inglés John Dalton formuló una definición precisa de las unidades indivisibles que llamamos átomos. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamó átomos, que significa indestructible o indivisible. No obstante, estas ideas estuvieron fundadas en el razonamiento filosófico y teológico más que en la evidencia y la experimentación. Debido a ello, no podían convencer a todos. El atomismo era una entre varias teorías rivales sobre la naturaleza de la materia. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. No fue hasta el siglo XIX cuando los científicos abrazaron y refinaron la idea, ya que la floreciente ciencia de la química produjo descubrimientos que podían explicarse fácilmente utilizando el concepto del átomo. Las evidencias experimentales apoyaron el concepto del atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas de elementos y compuestos. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con base científica, propuesto en varios pasos entre 1803 y 1808 por John Dalton. El modelo permitió aclarar por primera vez por qué los compuestos químicos reaccionaban en proporciones estequiométricas, y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, las proporciones de estas relaciones son números enteros. Además, el modelo aclaraba que aun existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales. El modelo no era completo, ya que no podía explicar el fenómeno de la electricidad. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí.
La teorización y descubrimiento del electrón están muy ligadas al estudio de la electricidad. En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la estructura atómica. Para investigar este fenómeno se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos utilizados en los televisores. En 1896, el físico británico Joseph John Thomson llevó a cabo experimentos que indicaron que los rayos catódicos eran realmente partículas únicas y no ondas, átomos o moléculas, tal como se creía anteriormente. Thomson hizo buenas estimaciones tanto de la carga como de la masa, y encontró que las partículas de los rayos catódicos, a las cuales llamaba corpúsculos, tenían quizás una milésima parte de la masa del ion menos masivo conocido, el ion hidrógeno. Asimismo, demostró que su proporción carga-masa era independiente del material del cátodo. El nombre de electrón para estas partículas fue propuesto por el físico irlandés George Francis Fitzgerald y, desde entonces, la palabra consiguió aceptación. El modelo atómico de Thomson, también llamado modelo del budín de pasas, fue propuesto en 1904. Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos: que contienen electrones y que son eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Thomson propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas en un pastel. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. En 1895, el físico alemán Wilhelm Röntgen observó que cuando los rayos catódicos incidían sobre el vidrio y los metales, hacían que estos emitieran unos rayos desconocidos. Estos rayos muy energéticos eran capaces de atravesar la materia, oscurecían las placas fotográficas incluso cubiertas, y producían fluorescencia en algunas sustancias. Debido a que estos rayos no eran desviados de su trayectoria por un imán, no podían contener partículas con carga, como los rayos catódicos. Röntgen les dio el nombre de rayos X, por su naturaleza desconocida. Poco después del descubrimiento de Röntgen, Antoine Becquerel, profesor de física en París, empezó a estudiar las propiedades fluorescentes de las sustancias. Accidentalmente encontró que algunos compuestos de uranio oscurecían las placas fotográficas cubiertas, incluso en ausencia de rayos catódicos. Al igual que los rayos X, los rayos provenientes de los compuestos de uranio resultaban altamente energéticos y no los desviaba un imán, pero diferían de los rayos X, en que se emitían de manera espontánea. Marie Curie, discípula de Becquerel, sugirió el nombre de radiactividad para describir esta emisión espontánea de partículas o radiación. Desde entonces se dice que un elemento es radiactivo si emite radiación de manera espontánea. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. En esa región se concentra la masa y la carga positiva, y en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Más tarde propuso un nuevo modelo atómico que poseía un núcleo o centro, algo que el modelo atómico de Thomson no pudo explicar. La importancia del modelo de Rutherford residió en proponer por primera vez la existencia de un núcleo central en el átomo. Este fue un paso crucial en la comprensión de la materia, ya que implicaba la existencia de un núcleo atómico donde se concentraba toda la carga positiva y más del 99,9% de la masa. Las estimaciones del núcleo revelaban que el átomo en su mayor parte estaba vacío. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico ubicado en el centro del átomo. Generalmente se le acredita a Ernest Rutherford el descubrimiento del protón. En el año 1918, Rutherford descubrió que cuando se disparan partículas alfa contra un gas de nitrógeno, sus detectores de centelleo muestran los signos de núcleos de hidrógeno. Rutherford determinó que el único sitio del cual podían provenir estos núcleos era del nitrógeno y que por tanto el nitrógeno debía contener núcleos de hidrógeno. Por estas razones, Rutherford sugirió que el núcleo de hidrógeno, del que en la época se sabía que su número atómico era 1, debía ser una partícula fundamental. Antes que Rutherford, en 1886, Eugene Goldstein había observado rayos catódicos compuestos por iones cargados positivamente. Después del descubrimiento del electrón por J. J. Thomson, Goldstein sugirió que, puesto que el átomo era eléctricamente neutro, el mismo debía contener partículas cargadas positivamente.
El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contiene solo un protón, y que el átomo de helio contiene dos protones. Por lo tanto, la relación entre la masa de un átomo de helio y un átomo de hidrógeno debería ser 2:1. Debido a que los electrones son mucho más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución a la masa atómica. Sin embargo, la masa medida del helio era aproximadamente 4 veces la del hidrógeno. Esto sugería la existencia de otra partícula con la misma masa que el protón pero sin carga. En 1932, James Chadwick descubrió el neutrón, una partícula neutra con una masa ligeramente mayor que la del protón. A la mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. La teoría cuántica de Planck revolucionó la física. Sin duda, la serie de investigaciones que siguió a este descubrimiento modificó para siempre el concepto de la naturaleza. La nueva era de la física comenzó en 1900 con el joven físico alemán Max Planck. Al examinar los datos de la radiación que emitían los sólidos calentados a diferentes temperaturas, Planck descubrió que los átomos y las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas o cuantos. Los físicos siempre habían supuesto que la energía era un proceso continuo y que en el proceso de radiación se podía liberar cualquier cantidad de energía. La física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. En cambio, Planck proponía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían energía solo en cantidades discretas, como pequeños paquetes. El modelo atómico de Niels Bohr fue desarrollado en 1913. Propuso que los electrones están dispuestos en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo. Fue el primer modelo atómico en el que se propone que los electrones solo podían ocupar órbitas específicas, llamadas órbitas estables. Dado que la cuantización del momento es introducida en forma adecuada, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto a que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Permitía explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos, dos problemas que eran ignorados en el modelo previo de Rutherford. Además, el modelo de Bohr incorporaba ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein. El modelo atómico de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno sin fallas. Sin embargo, en los espectros realizados para átomos de otros elementos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que existía un error en el modelo. Su conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles, es decir, energías ligeramente diferentes. El modelo atómico de Sommerfeld fue hecho por el físico alemán Arnold Sommerfeld en 1916. Este modelo es una generalización del modelo atómico de Bohr desde un punto de vista relativista. Para eso introdujo dos modificaciones básicas: órbitas casi elípticas para los electrones y velocidades relativistas. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico, el número cuántico azimutal, que determina la forma de los orbitales. Se le representa con la letra L y toma valores que van desde 0 hasta n1. El modelo atómico de Schrödinger concebía los electrones como ondas de materia. Así la ecuación se integraría como la ecuación ondulatoria que describía la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Más tarde, Max Born propuso una interpretación probabilística de la función de onda de los electrones. También dijo que la función de onda de Schrödinger no describía el electrón, pero sí a muchos de sus posibles estados, y de esta forma se podría usar para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en cualquier posición dada alrededor del núcleo. El modelo atómico de Schrödinger fue propuesto en 1926, y es un modelo cuántico no relativista. En 1927, Werner Heisenberg indicó que, puesto que una función de onda está determinada por el tiempo y la posición, es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto para la posición como para el momento de la partícula para cualquier punto dado en el tiempo. Este principio fue conocido como principio de incertidumbre de Heisenberg. El modelo moderno del átomo describe las posiciones de los electrones en un átomo en términos de probabilidades. Un electrón se puede encontrar potencialmente a cualquier distancia del núcleo, pero dependiendo de su nivel de energía tiende a estar con más frecuencia en ciertas regiones alrededor del núcleo que en otras. Estas zonas son conocidas como orbitales atómicos. La ecuación de Dirac es una ecuación de ondas relativista de la mecánica cuántica formulada por Paul Dirac en 1928.
Da una descripción de las partículas elementales con masa de espín medio, como el electrón, y es consistente con los principios de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad especial, explicando de forma natural la existencia del espín y de las antipartículas. Tras el establecimiento de la ecuación de Dirac, la teoría cuántica evolucionó hasta convertirse propiamente en una teoría cuántica de campos. Los modelos surgidos a partir de los años 1960 y 1970 permitieron construir teorías de las interacciones de los nucleones. La vieja teoría atómica quedó confinada a la explicación de la estructura electrónica, que sigue siendo explicada de manera adecuada mediante el modelo de Dirac complementado con correcciones surgidas de la electrodinámica cuántica. Dado que las propiedades químicas dependen exclusivamente de las propiedades de la estructura electrónica, se considera que las teorías actuales explican satisfactoriamente las propiedades químicas de la materia, cuyo estudio fue el origen del estudio de la estructura atómica. Posteriormente, a partir de los años 1960 y 1970, aparecieron evidencias experimentales y modelos teóricos que sugerían que los propios nucleones, neutrones y protones, que constituyen el núcleo atómico estarían formados por constituyentes fermiónicos más elementales denominados quarks. La interacción fuerte entre quarks entraña problemas matemáticos complicados, algunos aún no resueltos de manera exacta. En cualquier caso, lo que se conoce hoy en día deja claro que la estructura del núcleo atómico y de las propias partículas que forman el núcleo son mucho más complicadas que la estructura electrónica de los átomos. Desde la década de 1930, la comunidad científica investigadora en física ha desarrollado una notable comprensión de la estructura fundamental de la materia. Se ha descubierto que todo en el universo está hecho de unos pocos constituyentes básicos llamados partículas fundamentales, los cuales están gobernados por 4 fuerzas fundamentales. El modelo estándar de la física de partículas es la mejor forma de entender cómo se relacionan estas partículas y 3 de las fuerzas que rigen sus comportamientos. Este modelo físico, desarrollado a principios de la década de 1970, ha conseguido explicar con éxito casi todos los resultados experimentales obtenidos y ha predicho con precisión una gran variedad de fenómenos que después se han observado. Con el tiempo y a través de muchos experimentos, el modelo estándar se ha consolidado como una teoría física bien probada que consigue describir nuestro mundo en sus escalas más pequeñas. ¿Se considera terminado el modelo estándar? Lo cierto es que no. Aunque el modelo estándar es actualmente la mejor descripción que existe del mundo subatómico, no lo explica al completo. Como ya hemos contado, este modelo solo incorpora 3 de las 4 fuerzas fundamentales, omitiendo la gravedad. También hay preguntas importantes a las que no da respuesta, como por ejemplo, ¿qué es la materia oscura? ¿Qué pasó con la antimateria después del Big Bang? ¿O por qué hay 3 generaciones de quarks y leptones con una escala de masas tan diferente? Una molécula es un agregado eléctricamente neutro y suficientemente estable de, por lo menos, 2 átomos en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de 2 o más elementos, siempre en una proporción fija. Así, una molécula no siempre es un compuesto, el cual, por definición, está formado por 2 o más elementos. Las moléculas diatómicas son aquellas que están formadas por 2 átomos del mismo o distinto elemento químico. Elementos diatómicos son aquellos que prácticamente existen exclusivamente como moléculas diatómicas. Son conocidas como moléculas diatómicas o mononucleares cuando en su estado natural no están químicamente enlazados con otro elemento. Si un compuesto está formado por átomos del mismo elemento como el hidrógeno o el oxígeno, se dice que son homonucleares. Si no es así, como el monóxido de carbono o el óxido de nitrógeno, se dice que son heteronucleares. Aún así, casi siempre entendemos por moléculas diatómicas a las homonucleares. El enlace químico en una molécula diatómica homonuclear es apolar y covalente. Unión es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. Conceptualmente esto se puede entender como que, a partir de un estado neutro de un átomo o molécula, se han ganado o perdido electrones. Este fenómeno se conoce como ionización. El número de protones no cambia cuando un átomo se convierte en un ion. Se denomina isótopos a los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto difieren en número másico. Por ejemplo, en la naturaleza el carbono se presenta como una mezcla de 3 isótopos con números másicos 12, 13 y 14. Carbono, 12, carbono, 13 y carbono, 14.
Los isótopos artificiales se producen en laboratorios NUC,